Buenas noches, quiero darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico que vamos a tener en el curso de psicometría, el curso de introducción a la psicometría. Soy Alexander Ospina, ya algunos de ustedes me conocen, ya que han tenido la oportunidad de ver algunos cursos conmigo. Y bueno, qué rico que nos podamos encontrar nuevamente en este ambiente virtual de aprendizaje. Bueno, quiero dejar un espacio para que me digan sus nombres y el semestre en el que van y las expectativas que tienen en este curso. ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, profe. Hola Blanca. Profe, ya hemos visto, yo ya he visto materias con usted. Em, estoy viendo materias del segundo y del tercero. Ya pues porque no las puedo coger todas porque me quedaría ya muy pesado por la carga laboral y de estudio, no sería capaz. Entonces, bueno, en cuanto a expectativas con el curso, profe, tengo pues como cuando estamos iniciando un curso nuevo, son muchas. Es cómo aplicar las pruebas, conocer en forma en qué consiste, qué miden, pues es como la curiosidad normal que uno puede tener frente a este tema, esperando pues como aprender mucho, porque de todas maneras algo aprende uno de cada curso. Bueno, gracias Blanca. ¿De dónde eres? Yo vivo en Caldas, Antioquia. Bueno, muy bien Blanca, estamos cerquita. Bueno, ¿quién quiere continuar? Buenas noches. Hola Estefanía. Bueno, mi nombre es Estefanía Herrera, tengo 18 años y resido en el municipio de Concordia, Antioquia. Ya había tenido la oportunidad de trabajar con usted en otros cursos y al igual que con otros compañeros. Muchas expectativas, considero que la psicometría es muy importante a la hora de trabajar instrumentos que permiten valorar distintos trastornos, patologías o situaciones importantes dentro del comportamiento. Creo que es muy importante dentro de nuestra formación y espero aprender mucho. Bueno, muy bien Estefanía, bienvenida. ¿Quién quiere continuar? Buenas noches, profe. Hola Glenda. Bueno, yo estoy en el tercer semestre, vivo en Medellín, en Envigado, y bueno, mis expectativas es poder como alcanzar a asimilar como todos los contenidos y poder también pues como aprender a utilizar todas las herramientas de medición, esas herramientas psicométricas y poder hacer un buen grupo de trabajo. Bueno, gracias Glenda. ¿Quién más quiere participar? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo soy Natalie Hoyos. Vivo en la ciudad de Medellín actualmente. También había visto ya materias ya con usted, profesor, y con algunos compañeros también había compartido ya materias. Mi expectativa principalmente pues, es conocer los diferentes, digamos, instrumentos que se pueden utilizar en cuanto a medición y a ese tipo de cosas. Y pues obviamente con una parte de la expectativa como abierta a que otros conocimientos pueda adquirir, porque siempre digamos que pues como es la primera vez que vemos cada materia, entonces hay cosas nuevas que no sabemos, hay otras cosas que nos ayudan a complementar conocimientos que adquirimos en semestres anteriores y así por el estilo. Gracias Natalie. Bueno, ¿quién más quiere participar?
Bueno, vamos entonces a comenzar con la temática del día de hoy. Vamos a socializar en un primer momento las conclusiones de la evaluación diagnóstica. Como bien conocen, esta es una actividad que se tiene en todos los cursos del programa para mirar los conocimientos previos con los cuales los estudiantes llegan al curso. Yo les voy a compartir las diapositivas. Entonces, bueno, como pudieron observar en el test que resolvieron, se les hacía preguntas sobre estadística, sobre fundamentos de investigación, sobre bases de la medición de la psicología. Y bueno, la mayoría pues manifiestan los conocimientos previos para comenzar este curso. Hay unas materias que son prerequisito para el curso de introducción a la psicometría. Por ejemplo, un curso que es fundamental es el de bases de la medición en psicología. ¿Por qué este curso? Porque en este curso ustedes estudian las bases de las estadísticas, sobre todo lo que es la estadística descriptiva. Y en este curso van a tener los principales conceptos y competencias para poder aplicar estos conocimientos, por ejemplo, al curso de introducción a la psicometría, luego al curso de psicometría y pruebas psicológicas, luego el curso de psicodiagnóstico. Es muy importante tener al menos bases fundamentales en estadística, ya que en psicología trabajamos a partir de las bases estadísticas para poder desarrollar pruebas psicológicas, instrumentos de investigación, para poder interpretar diferentes pruebas psicológicas. Y por eso este es un curso que es fundamental. Y también el curso de investigación en psicología. Acá también estudian lo que es un proyecto de investigación, lo que son estudios cualitativos de investigación, cuantitativos, lo que son los objetivos de una investigación, las variables, las hipótesis. Y esto también es fundamental para la psicometría, ya que la psicometría va a estar al servicio tanto de la investigación psicológica como también de los psicodiagnósticos en psicología, y por ello la importancia de tener estos conocimientos básicos de medición en psicología y de investigación en psicología. Si alguno no ha visto estos cursos, es importante que se empapen al menos de las bases fundamentales de lo que es la estadística y de lo que es la investigación. La prueba hasta el momento la han presentado el 60% de los estudiantes del curso. Vamos a mirar las conclusiones a partir de las pruebas que han presentado. Los estudiantes que en la evaluación diagnóstica lograron una nota superior a 4 manifiestan tener los conocimientos previos para iniciar este curso, sin hacer un repaso previo, por ejemplo, del curso de bases de medición en psicología o de bases de la investigación, o incluso también en el curso de epistemología de la psicología se estudian conceptos que están relacionados con la psicometría. Los estudiantes que obtuvieron una nota entre 3 y 4, es bueno que den un repaso a los módulos de estos cursos que son prerequisito, y los que sacaron menos de 3, es bueno que den un repaso un poco más a profundidad, sobre todo a las temáticas que vieron en el curso de bases de medición en la psicología. Este curso
es muy importante nuestra formación como psicólogos, ya que nos permite conocer las bases teóricas de la psicometría, establecer la confiabilidad y la validez de un instrumento de medición y reconocer los tipos de error que lo puedan afectar. El curso también les permitirá utilizar estadísticas básicas y manejar las principales herramientas para construir pruebas psicológicas simples. Entonces aquí vemos la importancia de este curso. Primero que todo porque nos va a dar las bases teóricas de la psicometría. Y para ello vamos a repasar conceptos de estadística como son la confiabilidad, la validez de un instrumento, los tipos de error que se pueden presentar al hacer una prueba, de modo que nuevamente repasaremos la estadística básica para que la podamos aplicar a las pruebas psicológicas. A partir de la evaluación diagnóstica, ¿qué podemos concluir? Primero que todo, la importancia de los estudios de psicometría en la formación del psicólogo. La importancia del manejo de las estadísticas básicas, de la estadística descriptiva para la construcción, aplicación y análisis de pruebas psicológicas. Antes de continuar, ¿quién quiere participar? Y bueno, me dicen cuál es la importancia que ustedes ven de un curso de psicometría en su formación como psicólogos. Pues ya lo hemos hablado a nivel general, pero el que quiera complementar puede participar en este momento. Bueno, están como muy calladitos. Profe, Hola, Estefanía. yo considero que el curso de psicometría es muy importante. Normalmente cuando uno entra a psicología cree que no hay un vínculo con matemáticas o que no se va a ver nada de números, pero llega y encuentra psicometría y todo lo que tiene que ver con estadística. Creo que es importante que aprendamos a entender una prueba psicológica, un instrumento, tenerla en nuestras manos y saber cómo podemos a partir de ella valorar un comportamiento, algo específico en un paciente. Entonces creo que es muy importante. Gracias, Estefanía, por tu aporte. Vemos entonces esa importancia que va a tener tanto para poder aplicar instrumentos y luego poderlos interpretar, la importancia que tiene en los diferentes escenarios de la psicología. Y a veces pensamos que la psicología no tiene nada que ver con los números y tiene mucho que ver con ellos, que las pruebas psicológicas generalmente están basadas en conceptos estadísticos que nos van a permitir darle validez a una prueba. Si una prueba psicológica no está basada en la estadística, pues no va a tener ninguna validez. De modo que de ahí la importancia de aplicarle la psicometría, aunque sean pruebas muy cualitativas, en el momento de hacer una interpretación, un análisis, en la mayoría de los casos pues se necesita recurrir a las bases estadísticas y tener conocimientos al menos de matemáticas básicas. Para las investigaciones, pues las estadísticas son fundamentales, sobre todo cuando se comparan variables, se hacen correlaciones, poder uno probar una hipótesis, poder rechazar una hipótesis, y cuando aplicamos pruebas, luego tenemos que hacer un análisis estadístico para poder establecer todas esas correlaciones que estamos estudiando a través de diferentes variables. Bueno, por acá nos dice Olga
que el curso de psicometría es importante porque nos da bases y fundamentos necesarios para construir un instrumento de medición de hechos psicológicos, poder realizar interpretación adecuada de pruebas. Bueno, muy bien. Entonces, la psicometría también es muy importante, ya que nos permite también un trabajo interdisciplinario. Es decir, podemos entrar en diálogo con diferentes disciplinas al interior de la psicología. Por ejemplo, un psicólogo social que esté investigando diferentes conflictos en una comunidad al aplicarles algunas escalas a las personas que participen en la investigación o al realizar algunas entrevistas o al aplicarle cuestionarios o test que ya están diseñados para estudiar alguna problemática, va a necesitar las estadísticas para hacer todo el análisis de toda la información que él pueda recopilar. Un psicólogo clínico, pues es fundamental la psicometría, ya que la mayoría de las pruebas psicológicas están construidas sobre parámetros psicométricos. El neuropsicólogo, el psicólogo educativo, el psicólogo jurídico, el psicólogo organizacional, pues trabajamos mediante pruebas que hay que analizarlas a través de diferentes variables estadísticas. Entonces vemos que es muy importante sobre todo porque nos permite tener un trabajo interdisciplinario, ya sea como aplicada a la psicología clínica o educativa o la psicología organizacional o la psicología social. En todos estos campos se va a necesitar la psicometría. Miremos de modo general la estructura del curso, que a lo largo de esta semana han podido hojearla. Entonces es un curso de 2 créditos. Miremos la estructura de este curso, que no es un curso tan extenso como los que tienen 4 créditos o 3 créditos, pero sin embargo se ven diferentes temáticas que luego van a ser fundamentales para otros cursos, para poder ver psicometrías y pruebas psicológicas, para poder ver psicodiagnóstico, para poder ver psicopatología y diferentes cursos de psicología clínica y los cursos de investigación. Van a implicar que se haya visto este curso de introducción a la psicometría. En la primera unidad, la competencia que se quiere lograr es que el estudiante o el alumno pueda establecer la confiabilidad y la validez de un instrumento de medición y seleccionar los tipos de error que lo puedan afectar. Entonces se estudiará la contextualización de la psicometría, sus principales conceptos, definiciones, la historia que ha tenido el desarrollo de la psicometría, las consideraciones éticas de los test psicométricos. Esto es fundamental, ya que necesitamos unas normas éticas y unas normas que legislen el diseño y la aplicación de test psicométricos. La estadística básica para la comprensión de los test psicométricos y algunos conceptos básicos de psicometría que ya los han estudiado, pero que nuevamente se van a repasar, como los conceptos de confiabilidad, validez, teoría clásica y error estándar de medición y error estándar de la diferencia entre dos puntuaciones. En el elemento de competencia 2, calcular, interpretar y hacer predicciones a partir de una correlación entre variables. Y se estudiará todo el tema de la correlación e inferencia. Muchas investigaciones son correlacionales y es un tema fundamental.
sobre todo que nos va a servir mucho para la investigación psicológica. Y en el elemento de competencia 3, construir una prueba psicológica simple. Y se estudiarán los conceptos fundamentales para construir una prueba, lo que es el ensayo de la prueba, el análisis de reactivos, revisión de la prueba. Entonces aquí tenemos los temas que vamos a estudiar en este curso. En este curso vamos a tener 4 actividades. Vamos a mirar la actividad 1. Vamos a seguir con la misma metodología que se tiene en el programa de psicología. Habrán 4 actividades. La actividad 1, que es de carácter grupal y tiene un valor del 40%. Es una actividad que el 15% es el trabajo escrito y el 25% la sustentación del trabajo. La actividad 2 vale también el 40%, es individual. También pues dejo la opción de los que la quieran presentar en parejas, que tiene un valor del 40%, y 2 evaluaciones, cada una vale el 10%, sobre diferentes temáticas de este curso de psicometría. Tendremos también los foros de discusión, tanto en el laboratorio de psicología, para que también lo puedan ojear, puedan entrar al consultorio y mirar qué información les puede servir. Hay mucho material que les va a servir para este curso de psicometría, y hay un foro que se va a diseñar para que participen a partir de la semana entrante. Entonces la actividad 1, hay 2 puntos. Entonces el primer punto, a partir de la lectura de los documentos del primer y segundo elemento de competencia del curso, van a realizar un cuadro comparativo explicando los aportes más significativos de los principales representantes de la psicometría a lo largo de la historia de esta disciplina y las implicaciones que han tenido para el campo de la psicometría, resaltando los elementos que han sido claves y que siguen teniendo validez. Entonces aquí tenemos el primer punto. Se van a centrar en el estudio de la historia de la psicometría, cuáles han sido sus principales representantes, qué aportes han dado, si esos aportes siguen teniendo validez o si ya no tienen validez. Y el segundo punto, elaborar un ensayo en el que expliquen el modo como afecta a la cultura la psicometría, especialmente en la construcción y análisis de pruebas psicológicas, la importancia que tienen las normas que orientan la psicometría, dar al menos 13 ejemplos concretos de ello. Entonces, claro, la cultura afecta totalmente a la psicometría. No es lo mismo yo diseñar un test de inteligencia para unos niños que viven en una vereda del municipio de Mutatá, que para un grupo de estudiantes que estudian en algún barrio de Medellín, donde hay toda clase de recursos. Cómo lo cultural influye al diseñar una prueba psicológica. No es lo mismo estudiar un determinado proceso psicológico en una cultura costeña como en una cultura de la India. Entonces, es entrar a hacer un análisis, una reflexión de cómo la cultura se influye en la psicometría y la importancia que tienen las normas éticas para la psicometría. ¿Qué tal que no hubieran unos principios éticos que regulen la psicometría? Si esa prueba que se diseñó realmente
le permite a una persona ser evaluada en un determinado proceso, como puede ser la inteligencia o una orientación vocacional, si esa prueba que se diseñó no va en contra de los principios morales de una persona o no va en contra de su integridad como persona, si se va a investigar, por ejemplo, con animales, cuáles serían los principios éticos para no vulnerar los derechos de los animales. Entonces, miren todas las implicaciones éticas en la psicometría. Y acá se les recomienda estudiar el libro de Laura Edna, Evaluación Psicológica, Historia, Fundamentos Teóricos Conceptuales y la Psicometría. Y acá se da el número de páginas. Este libro pues lo encuentran ahí en el libro. Bueno, hasta el momento tienen alguna pregunta sobre esta primera actividad, sobre este inicio del curso. Quien quiera participar, pues abre el micrófono y bueno, puede preguntar. Profesor, buenas noches. Hola Juan Carlos. Profe, cuánto gusto volverlo a saludar al inicio de este nuevo tratado. Es lo siguiente, en relación a la influencia que tiene la cultura en la elaboración de los test. Yo me planteé, tratando de elaborar las ideas del ensayo, tengo como esta duda, o más que hay duda, es como la confrontación de las ideas. Si el ser humano en sí mismo tiene unas características que lo unifican y esas características son comunes en cualquier latitud, en cualquier territorio, ¿cómo determina la psicometría los elementos propios de esa idiosincrasia y de esos aspectos particulares de la cultura? ¿Y por qué no puede ser válido un test general, digámoslo así, aplicable a todos los grupos humanos? Bueno, hay test que sí se pueden aplicar a todos los grupos humanos, pero necesitan ser validados en el contexto en el que se van a aplicar. Por ejemplo, diseñan una prueba para medir inteligencia, por ejemplo, el WIS-4, y es diseñado en Estados Unidos. Y si lo vamos a aplicar en Colombia, pues hay que hacer un estudio piloto para aplicar la prueba y mirar si las personas que contestan esa prueba, luego de hacer una traducción que se ajuste realmente al lenguaje de la población, si esa prueba al aplicarla sí permite valorar esos procesos que se quieren estudiar. Entonces habría que hacer esas comparaciones entre, por ejemplo, la población colombiana y la población de Estados Unidos. Y ahí es donde una prueba ya se puede validar cuando se replica luego de ser traducida y de aplicarla a un determinado grupo de personas. Y si vemos que sí nos está permitiendo comprender las variables que queremos estudiar, pues es una prueba que queda validada en el país. Pero si al aplicarla vemos que los resultados del instrumento es muy ambiguo y que nos lleva, por ejemplo, a decir, no, todos puntuaron muy bajo, pero si en la entrevista clínica y al aplicar otros test o pruebas vemos que la persona está en un rango de inteligencia normal, pues ahí sí ve uno que hay alguna falla en esa traducción, en esa validación.
Entonces hay pruebas que se diseñan en una determinada parte y luego se van a aplicar a otro contexto, necesita ser adaptada. Si es Ya. una prueba española donde utiliza el vosotros, donde utiliza eh, vocablos que no son cotidianos, por ejemplo, en Colombia, pues se necesita hacer una adaptación de la prueba. Entonces, en ese sentido, podemos decir que una prueba, aunque tenga su validez universal, sí necesita adaptarse a los diferentes contextos. ¿Y quiénes Profe, ¿es hacen eso? correcto? Precisamente los psicólogos que se dedican a investigar estas pruebas y a poderlas luego validar en un determinado contexto. Profe, ¿es correcto pensar que la psicometría determina la objetividad de la psicología? La psicometría le permite a la psicología ser una ciencia más objetiva, claro que sí. Y es lo que le permite a la psicología que se pueda considerar una ciencia, que se pueda considerar ciencia, porque la psicometría nos permite medir. ¿Eso no sería caer en un cientificismo, profe? No, esto es ciencia y la ciencia trabaja a partir de variables que se pueden observar, que se pueden medir y que se pueden modificar. Pero, por ejemplo, hay aspectos de la psicología que uno no puede medir, o elementos que son objeto del estudio psicológico y uno no puede medir. Por ejemplo, se me ocurre pensar cuando uno habla del amor. Eso no es medible. En la psicología hay una integración tanto de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. Un test no va a determinar el 100% un análisis. Entonces, uno a partir de la aplicación de un instrumento y luego que el instrumento arroja unos resultados, ya entra uno a hacer todo el análisis, tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, la psicometría está al servicio de la psicología, no es que la vaya a determinar. Y la psicometría nos da elementos para que la psicología pueda trabajar más desde esos elementos de la ciencia, como es la observación, la medición, pero como vos decir, hay muchos fenómenos mentales que no se pueden medir netamente desde una prueba psicométrica, pero sin embargo las conductas necesitan también poderse observar y medir y para ello la importancia de la psicometría. Ya, profe. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos. Entonces vemos la importancia que va a tener la psicometría y más para algunos campos de la psicología que para otros. Por ejemplo, para un psicólogo organizacional que trabaja en selección de personal, para un neuropsicólogo, para un psicólogo clínico cognitivo, pues la psicometría es de mucha utilidad porque se han diseñado muchas pruebas de personalidad, de trastornos del estado de ánimo, muchas pruebas de inteligencia y necesitamos la psicometría para poder establecer unos rangos entre un funcionamiento normal y cuando hay un déficit en un determinado proceso psicológico, ya sea en la inteligencia, en el lenguaje, en la memoria o en alguna función ejecutiva. Y esto desde la epistemología es muy importante. ¿Por qué?
Ahora les decía, cuando hablamos que la psicología es reconocida como una ciencia, es porque la psicología se está basando en la evidencia. Y para el mundo de la ciencia, lo que no se basa en la evidencia, pues no es ciencia. Y de Profe, ahí nos diferenciamos de, sí, perdone, pero esa no es una visión de pronto muy clásica de la ciencia, porque mire que pienso que no sería como proyectar todavía en el tiempo el pensamiento de Augusto Comte. Solamente aquello que yo puedo probar es científico. Y resulta que hay elementos del pensamiento y de la reflexión que tienen toda una identidad científica y no necesariamente tienen que pasar por laboratorio. sin embargo, lo que es la metacognición, la conciencia, también se puede estudiar desde las mismas pruebas psicológicas. Yo te entiendo en el sentido que no podemos dejar a un lado toda esa parte cualitativa. Y ahí es donde nosotros como psicólogos entramos en ese diálogo entre la ciencia y entre la ciencia del espíritu. Porque mire, Que, por ejemplo, cuando uno, con lo que veíamos del modelo humanista, el modelo humanista tiene todo un objeto de estudio que tiene que ver con la conducta, las emociones del ser humano y sin embargo hace parte de un cuerpo científico que le da identidad a la psicología desde una perspectiva de lectura de los fenómenos humanos y no propiamente está sometido a un proceso de un método científico riguroso. de acuerdo, pero en la psicología tenemos diferentes vertientes. Como les decía ahora, es una ciencia muy amplia y hay enfoques de la psicología que están en un campo más cualitativo. Incluso se puede trabajar prescindiendo de la psicometría. Pero sin embargo, hay enfoques muy específicos que sí vamos a necesitar la psicometría. Un neuropsicólogo, si no sabe psicometría, si no ha estudiado todas las bases para hacer un psicodiagnóstico, pues va a ser muy difícil si no tenemos la psicometría, cómo diagnosticar un trastorno de aprendizaje, del neurodesarrollo, un trastorno neurocognitivo a nivel de psicopatología, poder también dar un diagnóstico de depresión, de ansiedad. Hay tantos instrumentos diseñados para medir trastornos emocionales, trastornos de ansiedad. Entonces la Profe, psicometría es una herramienta y que nos va a servir para diferentes enfoques de la psicología. Habrá otros espacios o otras orientaciones donde quizás sí podemos prescindir de ella. ya. Profe, cuando uno mira elementos de lógica matemática, se dice que unas variables pueden ser correctamente inferidas, pero no verdaderas. Eso puede ser aplicable a la psicometría si uno llegase a afirmar, por ejemplo, que un test puede ser fiable, pero no válido. Los test, y eso lo estudiarán en este curso, hay márgenes de error. Por eso, al diseñar un test psicológico, una prueba psicológica, hay que hacer diferentes reactivos y hacer ensayos y luego aplicarles todos esos principios de confiabilidad para mirar hasta qué punto el test realmente sí es confiable y si permita medir una determinada variable. De modo que, claro, uno puede inferir algo y que sea erróneo. Ya. Entonces, la psicometría, quiero dejar claro que es un instrumento,
tampoco es un instrumento que nos va a ayudar a poder construir pruebas psicológicas que nos permitan medir y comprender una determinada variable, pero un test psicológico tampoco nos va a determinar un 100% un diagnóstico. Eso también lo quiero dejar claro. Cuando yo digo que la psicología se considera ciencia porque nos basamos en la observación, en lo que se puede medir, en lo que se puede modificar, es cierto, pero la observación no solamente se basa en una prueba psicométrica, está toda esa parte cualitativa y en eso resalto el aporte que da, que no nos podemos quedar únicamente en una medición netamente cuantitativa, pero tampoco podemos dejar de lado. Da elementos que permiten configurar y tener una visión más amplia del fenómeno que se quiere diagnosticar, estudiar. Claro, sí. Bueno, ¿quién más quiere participar a partir pues, de lo que estamos socializando, debatiendo? ¿Quién quiere dar sus puntos de vista de la importancia de la psicometría? Bueno, Gregory Steven, profe, una pregunta, no sé si solo me pasa a mí, pero las unidades no me deja descargar como en otros cursos. Ya me han escrito dos estudiantes que no han podido abrir los dos primeros enlaces del tema uno. Sin embargo, yo reviso y a mí me abre, pues yo se los he enviado a los que me han escrito. No sé si todos presenten la misma dificultad, pero yo he revisado y a mí inmediatamente pues me está abriendo esos enlaces. Si alguno no le abre, pues yo le envío los documentos. Olga, puedes hacer tu Profe, ¿por qué no lo aporte. pone, por qué no manda los documentos en anuncios? Es que a veces es tan complejo descargar los materiales. No sé si de pronto es cuestiones de nuestros sistemas, de los computadores, algún archivo que no se tenga y entonces se hace como complejo el proceso. Si hay documentos que yo veo que realmente porque el enlace está roto y todo, los enviaré pues en correo común. No sé, Juan Carlos, si pudiste abrir estos primeros documentos. Profe, créanme que a veces me da hasta vergüenza, pero se pega uno unas empatadas y pierde uno el tiempito que tiene para leer, bregando a descargar documentos. Sí. Bueno, de todas maneras voy a hacer un Profe, adjunto con algunos de los documentos que están descargados para enviárselos si alguno ha tenido dificultad para abrirlos. Sí, Dios le pague, Estefanía. profe, muy amable. no, le quería comentar que creo que el compañero no está hablando específicamente de los enlaces o de los archivos sugeridos, sino como tal de la unidad. En algunos cursos te permite descargar toda la unidad, pero en ese específicamente no. Ah, bueno, ya entiendo. Esto ya es cuestión de diseño. Pues nosotros como docentes eh, no diseñamos los cursos, algunos sí, yo he diseñado los que están como más en mi área de neuro, pero una vez se diseña un curso, ya para hacer modificaciones, eso ya sí tiene que ser a través de autorización de todo lo que es de todo lo que es la gestión académica. Entonces, hay unos cursos que los diseñaron y que se pueden descargar toda la unidad en PDF, otros no. Pero ya es cuestión de los diseñadores del curso. Una vez actualicen este curso, ya me imagino que ya tendrán esa opción que se pueda bajar en PDF. Pero en el programa tenemos esa dificultad, que hay unos cursos que están más recientes y ya están construidos en esta metodología que
Todos lo tienen en PDF y se puede descargar la unidad entera, otros todavía no, pero se ha venido trabajando en ello y probablemente va a haber cambio de plataforma y va a haber un nuevo diseño para los cursos. Profe, bueno, Sí, perdón un momento, yo leo lo que Olga escribe. Yo creería que se complementan. La psicometría es una herramienta que apoya la psicología. No es todo, pero le da validez en cuanto que las pruebas fueron construidas a partir de la observación y comparación de características poblacionales de varios sujetos sanos versus no sanos. Analizando estas características, en este sentido veo su utilidad validar lo observado cualitativamente. Muy bien, Olga. Sí, la psicometría vemos que es un instrumento y que es para darle validez también a lo que observamos cualitativamente. Si yo como psicólogo cognitivo atiendo a un paciente depresivo, al menos lo digo yo como cognitivo, pues hago la entrevista y hago toda la historia clínica a partir del motivo de consulta y ahí está toda la parte cualitativa. Pero sin embargo, a mí me gusta complementar con un test para poder examinar esquemas maladaptativos en el paciente. Si me llega con síntomas depresivos, pues les aplico una escala de depresión, de ansiedad, y eso ya me permite poder clarificar mejor ese diagnóstico que voy a dar, ya sea un trastorno depresivo con comorbilidad, por ejemplo, con ansiedad. Entonces, claro, es una ayuda para complementar lo cualitativo. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? Joana. profe, yo. Sí, adelante. Cuando yo me gradúo como psicólogo, ¿tengo de elaborar un test o tengo que hacer una especialización? Cuando tú te gradúas de psicóloga, si puedes elaborar un test, no te entendí. Profe, si es que el sonido lo Sí, tengo se un poquito mal. entrecortó. Le escribo mejor. Bueno, ya te estoy escuchando bien. Intentemos nuevamente si no escribes. Cuando yo me gradúo como psicóloga, ¿estoy en capacidad de elaborar un test o tengo que hacer una especialización? Bueno, precisamente estos cursos que estamos viendo como introducción a la psicometría, psicometría, pruebas psicológicas, bases de medición en la psicología, a ustedes les da instrumentos y herramientas básicas para que puedan diseñar un cuestionario, un test. Un psicólogo pues podría con todos estos conocimientos diseñar un test, un cuestionario que luego vaya a utilizar en una investigación o en un escenario clínico. Pero para que un test sea válido, pues necesita pasar por todo un procedimiento de validación. Entonces, un psicólogo lo puede hacer. Que hay especializaciones que van a permitir profundizar en esos conocimientos psicométricos, de medición. Son especializaciones que están orientadas a que la persona pueda profundizar en todas estas temáticas y pueda desarrollar esas competencias para poder desarrollar pruebas psicológicas. Pero un psicólogo lo puede hacer, pero para ello necesita llevar todo el proceso de lo que implica en sí construir un instrumento psicológico, tanto desde la parte psicométrica como desde la parte también ética, y eso implica un proceso de investigación. Para uno decir que un test es válido es porque se ha aplicado a diferentes grupos poblacionales y luego se puede determinar si ese test
¿Es útil o no es útil? Porque muchas personas intentan construir una prueba, un test, y luego en los diferentes grupos en los cuales investigan se dan cuenta que ese test realmente no permite medir esas variables que se quiere medir porque tienen un gran margen de error. Es ahí donde puede ser fiable, pero no válido, Claro, porque el test puede medir elementos, variables que no son el objeto del mismo test. sí, claro. Y de ahí la importancia de poder validar una prueba. Cuando un test se logra validar en diferentes investigaciones, pues ya es fiable para aplicarlo a una determinada población. Este test permite medir la inteligencia emocional en estos aspectos. Pero por más válido que sea, siempre va a haber una margen de error que hay que considerar. El grado cultural, si una persona está depresiva o está bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva, todos esos son factores que hay que tener en cuenta que le puede restar validez a un determinado test. Bueno, ¿quién más quiere dar sus aportes sobre este tema que estamos debatiendo, sobre la importancia de la psicometría para la psicología, la importancia de los test o pruebas psicológicas para el profesional de la psicología? Profe, Sí, yo hablo en el caso de lo que decía mi compañera Joana y en relación a lo que hablaba usted cuando se refería a la parte de la mediación en el caso de un psicólogo que sea organizacional. Pues en el caso mío, pues en mi punto de vista, pues yo puedo opinar y puedo decir que por lo menos cuando dice de lo de Joana, que usted le decía que si se podía realizar una prueba después de haberse uno graduado o que si necesitaba una especialización. O sea, yo digo que en el caso, por lo menos, cuando usted hablaba de una selección de personal, en el caso en que sea en el ámbito de organizacional, pues cuando uno tiene que hacer esa selección y que ya la selección sea y toque realizar por lo menos para determinar si esa persona tiene la habilidad o la capacidad para el ejercer el cargo en lo que o el ejercicio que se vaya a hacer, entonces ahí sí se puede ser variable y ahí sí y ahí sí puede uno construir su propio cuestionario, su propio test, pues para determinar la variación y la habilidad y la inteligencia, pues de la capacidad que tiene el ser humano en ese momento. claro, y para ello se necesitaría pues todos estos conocimientos de psicometría, de medición en psicología, de estadística. Sí, claro, obviamente se Ujú. necesitaría todo eso, pero entonces en ese caso sí es variable, profe. Entonces sí, y cómo se llama, como dice mi compañero Gregory, que decía que si es confiable o no. Entonces yo digo que en ese caso sí podría ser confiable. Pero sería Sí, muy subjetivo, porque la objetividad de un test, pienso, se la genera el hecho de que sea aplicable a poblaciones diversas y sea fiable en la medición de una competencia o de una habilidad que se esté queriendo medir a nivel de un proceso organizacional, por ejemplo. ahí lo que hay que determinar son las variables que se quieren medir para un determinado puesto en una empresa. Entonces, claro, para poder diseñar un test o una prueba para selección de personal para una determinada empresa y que no quieran trabajar sobre las pruebas
que ya están validadas y que existen, pues se necesita primero que todo poder hacer un estudio de cuáles son las variables que se quieren medir para la persona que aspira a un determinado cargo o a un determinado puesto dentro de una misma empresa, pero ello implicaría todo un proceso de investigación. Incluso que un estudiante que esté terminando ya su carrera de psicología y que esté haciendo las prácticas en una empresa y que le pidan que cree un instrumento para seleccionar personal, pues ahí podría hacer su trabajo de grado, son 3 semestres. Y eso implicaría todo un desarrollo investigativo para crear una prueba o un instrumento de selección de personal para una determinada empresa, Sí, que profe, lo que no pasa es que sería tal vez válido para una empresa diferente. Entonces, Juan Carlos hablaba de la necesidad, le entendí, como de establecer como cuáles son los criterios o variables que se quieren medir, porque si no sería una prueba muy subjetiva. Claro. Lo que pasa es que, profe, en el caso que yo por lo menos toqué el ejemplo de la parte organizacional y de selección, es porque la mayoría, por lo menos cuando usted hablaba en la actividad que dice, pues adelantando que hay un punto que habla sobre en relación de la psicometría con la cultura y con todo el proceso que uno está viviendo actualmente. Entonces, como la mayoría de las casas, por lo menos en nuestro país, en nuestra sociedad que estamos viviendo ahora, entonces, ahora todo es por medio de la mayoría de la selección, pues en el caso de la mayoría de las empresas, en el lado organizacional. Pero no solamente pienso yo que ni simplemente tiene que ser por eso, porque porque si hablamos en el ámbito social, también obviamente nos encontramos con el problema, perdón, con los test y con las pruebas también técnicas ahí que se pueden utilizar también, como decía Juan Carlos en el caso de la población. Obviamente, siempre sería con un tema o con algo específico del que, como decía el compañero Grigori, que se quiera medir para que sea confiable y no llegue a hacerse la prueba subjetiva. Claro, y algo que es fundamental es mirar precisamente cuáles son esos rasgos que se quieren medir, si realmente la persona es apta para determinado puesto. Por eso es que las pruebas organizacionales son tan variadas. No es lo mismo aplicar unas pruebas de selección de personal para un grupo de operarios que van a trabajar en una planta de Postobón que para un grupo de operarios que van a trabajar, por ejemplo, en Fabricato, porque son diferentes eh, necesidades, tanto ambientales como de espacio, de diferentes tipos de maquinaria. Entonces miren cómo en dos empresas va a variar precisamente las competencias para un operario. O sea que siempre se va a Entiendo. variar, profe, en la casa, o sea que siempre tiene que ser un tema específico y para hacer la variación, teniendo en cuenta la estadística. Claro. Y por ejemplo, Además no es que, lo y mismo una además que, universidad que va a contratar profesores y va a hacer una selección de docentes que para una empresa que va a contratar psicólogos sociales. Entonces, miren además cómo. que, profe, disculpe, lo que pasa es que no solamente tenemos que tener claro que solamente en la prueba psicotécnica, es que no solamente se desarrolla, no solamente se mide sino la cualidad, lo cuantitativo, sino los actitudes también y las cualidades y las capacidades que tiene el ser humano, porque por lo menos lo digo también en el caso de las pruebas psicotécnicas, en el caso de la personalidad.
cuando se quiere Claro, medir pero en las rasgos aptitudes de la también se personalidad. pueden cuantificar. Claro, también se pueden Claro, mediante un cuantificar. cuestionario uno puede Ujú. cuantificar aptitudes, que la Y persona se mira sea, el por tipo y se puede ejemplo, que le medir. guste trabajar en equipo, que la persona eh, ya, Capacidad de resiliencia, claro, si tiene resiliencia, si, inteligencia emocional, claro, si tiene tolerancia a la frustración, Si tiene si relación capacidad de trabajo social, bajo capacidad de presión. trabajo en equipo, bajo si, presión, si si es respeta bastante roles. sociable, si es sociable, si no es Mm. sociable. Ya Por claro, eso Y se son somos puede preguntas buenos en medir. la, cualitativas que luego se pueden cuantificar. por ejemplo, en eso somos buenos en la fundación universitaria porque trabajamos bajo presión. Sí, entonces un estudiante que estudia acá tiene que tener esa capacidad de trabajar Profe, rindiéndole. en estos días, esta revista Salud de Colpatria publicó algo que tiene que ver con este tema que estamos tratando. Y de entonces se refería a lo que dice la compañera en cuanto a los procesos de selección a nivel de la psicología organizacional o en la gerencia de recursos humanos. Y entonces las empresas establecen protocolos de selección y dentro de Claro, esas etapas del protocolo, incluso algunas determinan qué clase de test se debe aplicar porque ya tienen definidos los perfiles de los cargos y qué habilidad, qué competencias y habilidades quieren medir en los candidatos. Incluso hablaban de todas estas corrientes, de los millennials, de los centennials, y entonces tienen una capacidad en sus competencias, pero a veces tienen muy bajos niveles de lo que se determina hoy la inteligencia emocional. Y muchas empresas le están apuntando más a la inteligencia emocional en cuanto que eso les permite generar un buen ambiente laboral con bajos conflictos laborales y permite desarrollar competencias a nivel de los programas de formación y capacitación al interior de las empresas. claro. Eso es muy importante, Juan Carlos, porque para mí, si soy jefe de una empresa, es más importante que me llegue una persona emocionalmente estable, con un buen nivel de inteligencia emocional, porque ya lo operativo él lo puede aprender en el mismo camino. Sí, claro. En cambio, alguien me puede llegar con todo el conocimiento operativo, pero si emocionalmente no es inteligente, pues es una persona que no va a tener una permanencia en la institución porque va a ser conflictiva y en cualquier momento pues va a salir. Y va a generar un mal ambiente Claro. laboral. Entonces miren la importancia de esos protocolos que las mismas empresas están diseñando para sus procesos propios de selección y para ello ahí sí necesitan al profesional de psicología que trabaje Yo, estos temas y pueda aplicar estos conocimientos a la creación de estos instrumentos. yo pienso, puede que esté equivocado, ¿no? Porque si de eso se trata, la especulación es válida por eso, porque no es verdad absoluta. Yo pienso que cuando se está en un proceso de selección, el psicólogo pues no tiene el tiempo de ponerse a inventar un test. Ya existe una batería de test, lo que tiene que tener es la habilidad y el conocimiento para seleccionar aquel test o aquella prueba que teniendo ya una validez y un reconocimiento le permita la mayor objetividad para poder sacar adelante el proceso. Claro, pero ahí es donde hay que tener estos conocimientos. Uno poder hacer un barrido de cuáles te son más confiables. No hay que saber hacer empanadas, sino saber dónde las venden Claro, buenas. dónde las venden. Pero también es cierto que hay empresas que contratan profesionales en psicometría y porque les interesa también tener sus propios Claro, protocolos. claro. Entonces, ambas posturas son válidas, pero claro, la mayoría de las empresas van a utilizar los protocolos, las pruebas que ya están creadas, ya piden es hacer un estudio de mirar cuáles son las que se van a adaptar más
a esos perfiles que necesita la empresa. Profe, o Eso sea que para solamente en el campo del reducir, organizacional, porque si o- vamos a mirar cada escenario de la psicología, Ah, es sí, que eso es muy para, amplio. es que a eso me refería, profe, o sea, me quiero referir, pues. Cuando hablamos para reducir y sintetizar pues todo lo que nos ha referido sobre el tema de la psicometría, podríamos decir que la psicometría no solamente nos va a ayudar a medir los rasgos del ser humano en todo su ámbito y en todos distintos enfoques psicológicos, por decir, pues la mayoría, pues no en todos, pero sí la mayoría de los enfoques psicológicos claro, y todo el entorno, no solamente mirando la inteligencia, las cualidades y el tipo de habilidad que tiene el ser humano, sino que también en eso podríamos decir también que en su entorno social, o sea, y todo lo que, porque por lo menos ¿qué tal que de pronto uno pueda llegarle a uno un paciente o un sujeto, por decirlo así, que esté desorientado, que sea adolescente y que no sepa, no tenga con claridad de pronto qué quiere estudiar, en qué puede desarrollarse él? Bueno, entonces también ahí puede generarse un tipo de test psicométrico para generar todo eso, claro, porque pues le traería a él estabilidad, como dice usted ahorita, emocional, y también le puede generar a él su estabilidad para que él pueda llegar a tener un mejor transcurso en el recorrido de su vida, porque ya tiene una mejor decisión pues mucho más clara en su ámbito personal y social también. claro, Carol. Vemos entonces lo interdisciplinario de la psicometría. Bueno, para ir ya sintetizando, pues este fue un primer encuentro de conocernos, de presentar el curso, la metodología, las actividades que se van a desarrollar y este primer tema de la importancia de la psicometría y la formación del psicólogo. En un curso no todo se va a agotar, entonces, como lo dice el nombre del curso, introducción. Y muchos de los temas que estábamos ahora debatiendo se irán profundizando luego en el curso de psicometría y pruebas psicológicas, luego en el curso de psicodiagnóstico, por ejemplo en psicodiagnóstico, que es un curso que estoy dando también ahora, hay una unidad donde se centra en diferentes tipos de pruebas psicológicas y una de ellas, por ejemplo, son los test motivacionales. Entonces miren que son temáticas que luego van a poder abordar en otros cursos. De todas maneras, muchas gracias por la participación en este primer encuentro. El martes a las 7 de la noche para que se agenden, ya luego les envío la agenda. Vamos a tener otro encuentro sincrónico, que es también, pues digo obligatorio, no porque si no pueden estar, no hay problema, pero sí que escuchen la grabación, porque vamos a tener un encuentro con un psicólogo que es el coordinador del laboratorio de psicología de la Luis Amigó, y nos va a aplicar la prueba, el VAX, que es una prueba para medir aptitudes en escolares y con la cual también se puede diagnosticar incluso el TDAH. Y ahora que estamos hablando de pruebas, de instrumentos, en este curso es muy bueno como que vayamos como familiarizando con algunos instrumentos psicológicos. Entonces, el encuentro de la próxima semana va a ser el martes a las 7, que va a ser una invitación general pues a todos los estudiantes del programa que puedan participar. Pero con mayor razón ustedes que están estudiando la importancia de la psicometría para poder diseñar instrumentos psicológicos o al menos para comprenderlos y saberlos luego aplicar. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, seguimos en comunicación. Ya conocen mi metodología. Cualquier duda me escriben o me llaman en los horarios de atención. Y bueno, este es un curso que todos vamos a construir y todos aprendemos conjuntamente. Yo de ustedes, ustedes también de sus compañeros, del docente. Y bueno, hoy ha sido un curso en el cual todos hemos participado y nos hemos enriquecido de los aportes que hemos dado. Bueno, muchas Gracias, gracias. gracias, profe, que tenga buena noche.
Bueno, una Muy feliz amable noche. profesor, que tenga feliz fin de semana. Bueno, lo mismo, muchas gracias.